Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este coloquio que estamos realizando con muchísimo cariño para todos ustedes, titulado Medea y Hamlet, una mirada a sus personajes femeninos. En este coloquio de otra forma vamos a conversar, vamos a otorgar algunas ideas sobre dos obras que nos han parecido muy interesantes, que son Medea, que pertenece a Eurípides, y Hamlet de William Shakespeare. Este coloquio se realiza eh, dentro del curso de literatura europea a cargo de la profesora Nadja Osorio, así que nosotros estamos felices de poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Entonces, esta primera parte, en esta primera parte, mi compañera va a realizar un resumen de la trama de Medea y mi compañera Aileen de Hamlet de William Shakespeare. Ok, entonces, comencemos. Ah, ya, claro. Ivette, por favor. Sí, primero para contextualizar un poco, hablemos de la tragedia propiamente de Medea, ¿no? Esta es escrita por Eurípides en el siglo V a.C. y nos retrata principalmente a una mujer que es extranjera y sufre una traición por parte de su esposo, que se casa con la hija del rey del lugar, ¿no? Y ella, en acto de venganza, llena de furia y de dolor, decide vengarse matando a su ahora esposa y a sus propios hijos. Esto trata más que nada la traición y los roles de la mujer, ¿no? Es un tema que vamos a abordar en este coloquio. No sé si mi compañera Aileen dará el resumen de Hamlet. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes, aquí los que nos visualizan. Bien, yo les hablaré sobre un pequeño resumen de Hamlet. Bien, primero quiero contextualizar que habla de un príncipe, ¿ok? El príncipe, el protagonista, se llama Hamlet, quien en su situación muy devastadora se encuentra su tío, o sea, en un reino, ¿no? Vive con su tío y con su mamá, que es la reina, y su tío que vendría a ser el rey, Claudio. Pues la situación trata de que tras la muerte de su papá, rey difunto, se rumoreaba que había un fantasma y pues que en el castillo asustaba a muchas personas, hasta que llegó a oídos del príncipe de Hamlet. Entonces él, al escuchar sobre este rumor, va y lo comprueba, ¿no? Y efectivamente se encuentra con el espíritu de su papá, y pues el rey le comenta que había sido traicionado por su hermano. Entonces, eh, él se siente muy devastador, ¿no? Al escuchar esta interpretación del espíritu de su papá, ¿no? Entonces, él quiere cobrar venganza, ¿no? Porque eso es lo que le pide el alma de su papá difunto, ¿no? Que a través de esto él no puede descansar, ¿no? A través de la traición de su hermano. Entonces, él quiere vengarse y vive con ese rencor que vive, que lo carcome cada día, por así decirlo, ¿no? Ya que su madre, la reina, aceptó casarse con su tío unos pocos días antes de que su padre falleciera. Entonces a él le molesta mucho eso, ¿no? Porque su mamá tuvo un comportamiento así, tan repentino. Y bueno, y también por otro lado, tenemos la participación de Ofelia, ¿no? Una mujer que también, bueno, que Hamlet estaba enamorada de ella, pero Ofelia solo demostró que era un títere más del rey Claudio. Y esto es lo que le conlleva también un poco más a la ira por parte de Hamlet. Y bueno, ahora hago pase a mi compañera Erika, que también les va a contextualizar un poco de la Bueno, historia. buenas noches a todos y gracias por la visita. Bien, nosotros hemos escogido las obras Medea y Hamlet, pero porque precisamente cumplen roles muy distintos en sus obras. Como Medea, por ejemplo, es la protagonista, por eso también el nombre de la obra. Mientras que Hamlet, tanto Gertrudis como Ofelia son personajes que están alrededor del protagonista, que es Hamlet. Y viendo también en las épocas en las que se hicieron ambas obras, ambas obras fueron en momentos de conflictos políticos y sociales. Eh, y cada una de estas también, estas mujeres representan esos momentos. Ya doy un pase a mis compañeros para que contextualicen mejor
el trabajo de Medea. Sí, justamente en este coloquio, Ivette y mi persona vamos a hablar un poco más sobre Medea. Va a ser como el punto más fuerte, y mi compañera Eileen y Erika sobre esos dos personajes circulares a Hamlet, que son Gertrudis y Ofelia. Entonces, bueno, ¿qué podría comentar en relación al papel que tiene Medea en la obra de Eurípides, ¿no? Un poco antes es importante recordar el contexto social político de esa época. ¿Cuál es el rol que tiene la mujer en la sociedad ateniense del siglo V antes de Cristo, ¿no? En el año 432? ¿No? Este es un rol delegado sobre todo al hogar, a la casa, ¿no? Las mujeres en esa época no tenían ni voz ni voto, ¿no? Su única función era quizá la de reproducción, ¿no? Incluso aquí hay una palabra curiosa, ¿no? A ellas se las llamaban curias, ¿no? Y ellas, ¿qué significaba curia? Era que eran dependientes legales. ¿De quiénes eran dependientes legales? De sus padres, de su esposo o de algún tutelar masculino. Y claro, y esos tutelares, ¿cómo se llamaban? Los quiros, ¿no? Ellos eran quienes estaban a cargo de las mujeres. Entonces las mujeres en esa época, en esa Atenas del siglo V, no tenían derechos, ¿no? Y estaban a cargo de otros. Pero algo curioso y algo muy llamativo, el hecho en relación a Medea, y creo que es algo muy interesante, es que en la obra de Eurípides, ¿no? Medea es el personaje central, es el personaje, claro, es el centro de la obra, ¿no? Incluso, claro, en relación a Eurípides, quien es uno de los tres grandes trágicos, él se, se- se lo caracteriza porque él tiene personajes dialécticos, y uno de ellos es Medea. Algo llamativo es el hecho de cómo le da voz a Medea, ¿no? Medea, claro, es el nombre de la obra y ella es la protagonista de la historia. Ella es quien de una u otra forma va a luchar, va a ser una voz diferente. Si se dan cuenta, el rol en la sociedad atenea del siglo V es de una mujer sin voto, sin voz, sin derechos. Pero en la obra de teatro sí hay una mujer con voz, con derechos, que puede hacer, que tiene la capacidad de decidir. Y eso es algo muy llamativo, ¿no? Es algo que rompe, ¿no? Y claro, y aquí algo curioso es que justamente donde se puede romper este espacio es en el teatro, ¿no? Es ese espacio del teatro, de la ficción, de la imaginación, de donde se construyen mentiras, el cual donde se puede ficcionalizar eso que no se ve en la realidad, porque en una realidad del siglo V la mujer no tiene voz ni derechos, pero en una obra de Eurípides sí hay una mujer que tiene voz y derechos. Sí, justamente pasa que Medea rompe con todos este rol femenino que existe, ¿no? Medea la podemos ver en su venganza luego de la traición de Jasón. Eh, Existe este punto, ¿no? Donde hasta dónde puede uno llegar. Y aquí es donde se confunde también las acciones de Medea, porque, bueno, ella en realidad mata a sus propios hijos por traición y cualquiera, digamos, podría tacharla de despechada o de que únicamente le importaba que, bueno, Jasón me fue infiel, me traicionó y tal, y que ella simplemente actúa impulsiva, ¿no? Vengativa. Sin embargo, el hecho de que matara a sus hijos, no es que sus hijos no le importaran, realmente matar a sus hijos le dolió mucho y ella tiene un diálogo todavía dedicado a cómo es que esto le afectó tanto, pero que su sentido de venganza, o sea, tenía una visión muy clara de lo que quería hacer luego de la traición de Jasón, ¿no? Claro, eso es llamativo, ¿no? Porque tenemos una Medea que sabe lo que quiere, ¿no? Ella no es que se va a dejar manipular por el resto, ¿no? Ella sí decide hacer. Y también aquí hay una carga simbólica, ¿no? Sobre qué representan en realidad sus hijos, ¿no? Porque claro, se le acusa de infanticidio, ¿no? Incluso en la misma novela es ella quien le pide a los dioses e injuria a Jasón porque lo ha traicionado, ¿no? Quizá lo que más le duele a Medea es la traición, ¿no? Pero también sería importante entender a qué se refiere con esa traición, ¿no? O sea, ¿qué representa esa traición? Recordemos que justo estamos en el contexto político antes de que suceda la guerra del Peloponeso, ¿no? Hay tensión entre Esparta y Atena. Entonces, posiblemente, ¿no? Incluso hay un artículo que tuvimos la oportunidad de leer en el cual Medea representa eso, ¿no? O la relación que tiene con Jasón, esa forma de romper los lazos, ¿no? Porque recordemos que dentro de la tragedia es Medea quien ayuda a Jasón, ¿no? Lo ayuda a conseguir el vellocino de oro, lo ayuda a conseguir poder,
se casan, tienen hijos, pero sin embargo, ¿qué decide hacer Jasón? Decide al final, para conseguir mayor estatus social, dejarla atrás. Entonces, es aquí donde ella lo que más le duele es que se haya roto ese trato importante, ¿no? Eso que los une y que era muy importante para la sociedad ateniense. Y esto es en cuanto a Medea, ¿no? Pero a mi compañera Erika, a mi compañera Eileen, ¿cómo se representa el rol femenino cómo se desarrolla Gertrudis y Ofelia en Hamlet? Bien, antes que nada, también me gustaría contextualizar el momento histórico en el que se da esta obra. Bien, recordemos que esta obra se da entre 1599 y 1602, que es una época isabelina. Y como bien decía nuestro compañero Alfaro, eh, las mujeres también en esta época son mujeres que no tienen voto, que no pueden heredar tierras, no tienen una libertad como tal, son subordinadas en un mundo patriarcal. Y es curioso también porque estamos hablando de Hamlet, una obra escrita por William Shakespeare. Shakespeare, bien conocido por Romeo y Julieta, Otelo y una de sus grandes obras que estamos tratando el día de hoy, que es Hamlet. En esta obra, Gertrudis y Ofelia podríamos mencionar que cumplen este estereotipo puritano que se tiene de las mujeres. Es más, el gran Shakespeare, si podemos hacer una intertextualidad, sus heroínas cumplen este rol y estos personajes femeninos que están alrededor de Hamlet no rompen ese estereotipo que tiene Shakespeare. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la simbolía? Que sabemos que, bueno, en lo que se ha hecho de resumen, Ofelia termina suicidándose al perder a su padre por, eh, por culpa de Hamlet, que fue un error, de hecho. Y este suicidio también podemos ponerlo como un tipo de romper esos lazos que eran completamente... Esa fue una decisión que tomó ella. Ciertamente estuvo en un momento muy doloroso de su momento, pero eh, este, este acto que decide hacer el suicidio es un acto que tuvo un desenlace entre sus dos personas más, sus dos varones queridos, uno amado porque es su padre y el otro amado por como un amante, ¿no? Y eso sería sobre Ofelia, pero Gertrudis también cumple otro rol que es un tanto distinto, pero que tampoco queda de lo puritano que se encuentran en las obras de Shakespeare, que es el hecho de que ella también estaba dividida entre estar con su esposo, con su esposo fallecido, con, el, her- y con su hijo, puesto que ella se vuelve a casar en un momento en un momento muy corto. Y, y esto también decepciona al mismo protagonista, pero también decepciona al protagonista, pero al mismo tiempo cumple el rol puritano que, que se da en estas obras. O sea, nos muestran a dos personajes femeninos separadas, bueno, en una ambivalencia por dos personajes que ellas querían. Y eso me parece muy curioso y, me gusta entender como que es el hecho de que, de que Ofelia haga suicidio no sea por una simple desesperación, sino es un acto de libertad. Creo que incluso eso me Continuando, parece curioso porque al final podría ser un vaso comunicante, ¿no? Hay ese vaso comunicante, pero también algo curioso, llamativo, es que, ¿cuál es el rol que se da, ¿no? En Medea, que son 5 siglos antes de la era de Cristo, y mencionaste 1500, ¿verdad? Lo de Hamlet.
Entonces Sí, serían 20 siglos, ¿no? 1590. O Ujú. sea, es De curioso hecho, como 20 prácticamente es siglos, 1600. Es la era isabelina, 1600, pongámosle. serían 17 siglos más 5 siglos, ¿no? Entonces 22 siglos. Ya. ¿Sí? Claro, algo que Entonces, también me parece curioso es analizando el personaje de Gertrudis, es de que eh, ella tiene un papel de víctima o fue astuta, porque sabemos que era el rey Hamlet, o sea, y luego de que este falleciera, lo primero que hizo en un periodo corto fue precisamente casarse con su hermano, o sea, con el hermano del rey Hamlet, que es Claudio. Entonces, no sé si podría haber una clase, o sea, no sé si podríamos verlo como una víctima o como alguien que, o sea, supo actuar. No sé si estaba, ella sabía que tenía que apegarse a una imagen masculina para mantener, digamos, su honor o su estatus. Y es algo opuesto a Es lo que que, pasa en Medea, ¿no? Medea, claro, exactamente. Me parece muy curioso porque en Medea estamos hablando de muchos siglos atrás y Medea es una mujer que hace lo que cree que es correcto para ella. Pero mientras tanto, en Hamlet, como tú bien dices, compañera Ivette, eh, Gertrudis eh, tiene ese... Estamos hablando de una época en la que las mujeres no podían tener tierras, no, eran subordinadas, pero también está el hecho de que esto también, el hecho de haberse casado tan pronto significa que podría aún estar en el mando de esos sitios, porque hablemos de esa época, contextualicemos ese tiempo. Si es que una mujer en ese tiempo no se casaba, lo perdía todo. O sea que fue en un punto astuta, pero al mismo tiempo no sacamos el estereotipo de una mujer que es subordinada al mismo tiempo. Y es una binomia bastante interesante. claro, sería como que la mujer, en este caso Gertrudis, tuvo que actuar, o sea, rápido. Claro que a las mujeres no se le daba las mismas oportunidades. Entonces, tengo entendido que ella no sabía del asesinato a Rey Hamlet, o sea, no sabía que Claudio había intervenido ahí. Y Eh, Sí, no lo quisiera, sabía. quisiera dar hincapié sobre Medea. Algo también muy curioso, ¿no? Que, o sea, si todos nos ponemos a ver desde otra perspectiva de Medea o no lo entendemos, podemos incluso juzgar, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué esta mujer decidió, o tuvo el valor de asesinar a sus hijos, ¿no? Hay muchas cuestiones psicoanalíticas que podemos interpretar sobre su papel, ¿no? De su rol, pero también hay que ver o contextualizarnos más a fondo de la obra para poder comprender los sentimientos de Medea y también entender por qué lo hizo. Y por bueno, ejemplo, ahora, no, continúo. sí, ok, bueno, voy a hablar algo breve también. Quisiera dar hincapié sobre los papeles que hubo en Hamlet, ¿no? De Gertrudis, que ella es la madre de Hamlet, ¿no? Del príncipe Hamlet, y que también ella es la reina de Dinamarca, ¿no? Entonces, podríamos decir que se casa con Claudio, ¿no? El hermano de su esposo fallecido, y esto también de una otra manera ha provocado la ira o el disgusto del príncipe Hamlet, ¿no? Y entonces podemos decir que Gertrudis en sí ha sido o ha representado en la obra una figura maternal compleja que se debate entre su amor por su hijo y el deseo de mantener una posición y poder en la corte. Y también del papel en la obra, ¿no? Es significativa, ¿no? Ya que su matrimonio con Claudia es uno de los factores que podríamos decir que desencadenan la trama y la búsqueda de venganza de Hamlet, ¿no? Del príncipe Hamlet. Y bueno, y también me gustaría hablar sobre otro personaje importante en Hamlet, es Ofelia, ¿no? La hija de Polonio y la prometida del príncipe Hamlet. Podríamos decir que Ofelia representa una figura inocente, vulnerable, alguien que se ve afectada por la locura y la crueldad de los personajes masculinos de la obra, ¿no? E incluso el mismo Hamlet se da cuenta de que Ofelia es muy sumisa, ya que Ofelia se convierte en una víctima más de la trama, ¿no? Ya que su padre al fin y al cabo termina asesinado por Hamlet y ella misma se ve obligada a elegir entre su lealtad a su padre o su amor por Hamlet. Entonces, podemos decir que, bueno, yo contextualizándoles un poco sobre estos personajes, es que pongámonos a pensar cuál fue el rol de las mujeres en el tiempo de la Edad Media, ¿no? Que fue totalmente diferente a la que conocemos actualmente o cómo han ido cambiando
a través de la evolución de la historia, ¿no? ¿Cuál ha sido su cosmovisión en ese momento? De que antes las mujeres teníamos que ser sumisas bajo sus órdenes o mandatos de las personas que tal vez nos iban a poseer, ¿no? Y que hoy en día, pues, gracias a Dios se ha cambiado esa historia. Bueno, ahora sí, quisiera dar paso a mi compañero Nilo. Claro, algo que me pareció muy llamativo, creo que también sería otro vaso comunicante. También sería, claro, el hecho de que Medea no es tanto que solo piense en ella, ¿no? O sea, Medea al final, incluso el acto del infanticidio, implica algo mucho más allá, porque matar a sus hijos implica que no se van a quedar con el rey Creonte, ¿no? ¿Y qué va a hacer Creonte con sus hijos, ¿no? Además, Jasón en el principio de la tragedia ni siquiera quiere quedarse con sus hijos. Entonces, lo que hace Medea creo que es uno de los sacrificios más grandes porque lo que hace es romper con la estirpe, ¿no? O no permitir que avance más, o es como que romper en realidad ese juramento que quien primero lo ha roto ha sido Jasón. Entonces, en ese sentido podríamos mencionar también de que Medea, más allá de pensar de forma individual, representa esa forma colectiva, ¿no? Esa forma colectiva de representar cuando un juramento, que es algo muy importante, se ha roto, ¿no? Entonces, y creo que eso también está avalado por los dioses. Y recordemos que para la sociedad ateniense, para los griegos, los dioses representan algo muy importante, muy fundamental, ¿no? Que no solo habla de su forma de ver el mundo, sino habla de sus costumbres, ¿no? Claro, sobre todo de sus costumbres, ¿no? De su visión de mundo. Y eso es muy llamativo, porque Medea en toda la novela siempre se queja a quiénes, a los dioses, ¿no? ¿Y qué pasa al final de la novela, al final de la tragedia? Justo son los dioses o su tío el sol o su padre el sol quien le envía un carruaje donde ella se va con sus hijos. Entonces, este acto, ¿no? Conocido como infanticidio, ha sido aprobado por los dioses. Pero en cambio a Jasón ningún dios le responde. Entonces, en ese sentido podría quizá mencionar el hecho de que Medea no solo responde a cuestiones individuales, Medea quizá responde a cuestiones más sociales, a cuestiones más grandes. Al final representa la voz y y en relación a su autor, que es Eurípides, Eurípides no solo le da voz a Medea, ¿no? Recordemos, incluso se le llama el primer quizá autor que habla, que escribe más sobre mujeres, ¿no? Y sobre todo de qué forma las escribes. Son mujeres que quieren luchar, que quieren romper las reglas, y eso es muy llamativo. Pero cuando los dioses juzgan la traición, digo, todos los actos de Medea, se basaron en quién cometía la primera traición, ¿verdad? Porque Claro, recordemos que en el mito, Medea hace lo imposible para ayudar a Jasón. También mata a su propio hermano, si no me a su equivoco. padre también, a su Sacrifica a tío. ella, ajá, exacto, ella sacrifica mucho para poder ayudar a Jasón y que después de haber hecho todo lo que hizo por él simplemente la traiciona porque en beneficio propio. Y él le dice con la excusa, ¿no? De que era más bien por pensar en sus hijos y tal. Y creo que ahí también es la mentira, ¿no? O sea, ni siquiera confío en ella como para decirle, él actuó a sus espaldas y de ahí es que viene la traición. Y de ahí es Algo, también de que los dioses tomen su favoritismo. sí, algo llamativo también estaba pensando en el hecho de que para los griegos es importante el dar a los extranjeros darles hospedaje, ¿no? No recuerdo si se menciona así la palabra, es cuidarlos, recibirlos con atención. Y creo que eso hace Medea, ¿no? Y en una parte de la tragedia le reclama a Jasón, ¿no? Yo te he ayudado, he matado a mi padre, he matado a mi hermano, ¿no? Por ti, ¿no? O sea, he hecho muchas cosas, ¿no? Y al final podríamos mencionar que quizá esta es una forma de darle hospitalidad. Ah, claro, la hospitalidad. Para los griegos la hospitalidad es fundamental. Entonces, ¿qué hace Medea? Medea le da hospitalidad a Jasón, ¿no? Y claro, en la sociedad ateniense la hospitalidad es importante. Incluso aquí hacemos un intertexto con la Ilíada, creo que es en el canto 5 donde un troyano y un griego están a punto de pelear y en ese proceso se recuerdan y comienzan a hablar, ¿no? Y dice, ah, mira, ¿tú quién eras? Ah, ¿quién eras tú? Y comienza, ah, mi abuelo visitó tu casa y sí le dieron hospedaje, ¿no? Entonces se dan cuenta que en el pasado sus abuelos se trataron bien. Entonces, a partir de esa historia es como que no nos vamos a hacer daño. A pesar de que seamos enemigos, ¿no? Nuestros antepasados se han dado hospitalidad. Entonces, eso me hace pensar también en el hecho de Medea, ¿no? Medea que hace darle hospitalidad a Jasón, le da todo, ¿no? Le da su tiempo, le da su espacio, lo ayuda a conquistar muchas cosas, pero ¿de qué forma le responde Jasón?
cerrándole las puertas, rompiendo el trato, rompiendo esa hospitalidad que es vital y es fundamental para los atenienses. Entonces, creo que también es eso, ¿no? O sea, más allá del infanticidio, entonces es el hecho de cómo Jasón rompe esa hospitalidad que es medular dentro de las costumbres atenienses. Entonces podríamos dejar descartada la idea de que Medea simplemente actúa por despecho. Claro. Ella hace muchísimo más, o sea, no lo hace por despecho, es más profundo en ese aspecto. Y bien, tengo una pregunta para la imagen de Ofelia, no sé si en Hamlet Ofelia es vista, sabemos que en esos tiempos también la mujer era sumisa, respondía únicamente a la imagen patriarcal que tenga más cerca, no importa si un hermano, un tío o su pareja, ¿no? Su esposo. Entonces, Ofelia no sé si sería o sea, una gran representación o, ¿cómo se dice? Todo lo que se espera, todo lo que los hombres esperan de una mujer, ¿no? Porque luego de que, o sea, ella siente amor por Hamlet y Hamlet asesina a su padre, ella termina suicidándose. Entonces, es la clase de lealtad, o sea, ¿qué lo lleva? ¿Qué la lleva, perdón, a cometer esto? Porque ella cae en una locura también. Entonces, Eh, sí, Bien, bueno, sobre eso, yo creo que, bueno, ya lo había tocado. Ya, el hecho de que pierda la cordura es el hecho de que, eh, pues, perdió a un ser querido por parte de alguien a quien ella amaba. Obviamente esto le afectó bastante y su, su deceso, su suicidio como tal, eh, se va en eso, ¿no? En ese dolor que ha sentido, pero, pero contextualicemos esto. La cuestión es que pongamos a una Ofelia dolida por todo lo que ha pasado, pero también pongamos el otro contexto, que es tomar unas decisiones que, pues, normalmente no se podía, por lo menos no era libre de tomar todas esas decisiones que ella quisiese. Y este suicidio lo podemos tomar como algo simbólico, ¿no? Como el hecho de que, en primera, eh, un acto de dolor, sí. En segunda, como también un acto de libertad, puesto que ella no era, por así decirlo, libre de escoger su destino cuando cuando todavía su padre existía, puesto que, de hecho, el amorío con Hamlet era prohibido también, como se ve en Romeo y Julieta, que es un amor prohibido. En este caso en este caso también es un contexto en el que no podemos decir em, que este amor era aprobado. Por lo tanto, podemos ponerle por el más lado del dolor y por el lado de la libertad. eh, entonces, digamos, contrastando con Medea, tanto Medea como Ofelia, o sea, sufren una traición por alguien por quien sienten un gran afecto, ¿no? En Medea podemos ver que Jasón comete la traición y ella, al contrario, encontrarse con Ofelia, ¿no? Porque Ofelia simplemente se deja en el silencio, como tú dices, no deja liberar todo lo que ella siente y eso la condena, la lleva hacia la muerte. En cambio, Medea hace un acto más justiciero, lo hace por ella, lo hace, o sea, ella luego de la traición está muy decidida, no importa el sacrificio que le toma a sus hijos, ella lo hace. Siento que existen un concepto de libertad diferente en esos aspectos, porque mientras una simplemente se queda en el silencio y su silencio la condena a la muerte, la otra deja salir todo, porque se nota en la tragedia, Medea está furiosa, o sea, se le ve el dolor y eso la lleva a cometer los actos que hizo, ¿no? De hecho, bueno, este, me gustaría, te- perdón, me gustaría dar eso ahora sí sigue, sigue. a la pregunta, ¿no? Que da mi compañera Ivette. ¿Por qué, cuál fue el actuar, ¿no? de Ofelia?
Miren, yo creo que si bien es cierto en ese contexto histórico, ¿no?, de la época medieval, las mujeres eran un poco más sumisas, estaban compuestas a la obediencia, y debido a que después de tanto tiempo de confianza con su papá, ¿no?, y era muy obediente a él, y luego el haber visto de que pues, su gran amor Hamlet lo había asesinado a su padre, también pongámonos a pensar en la historia de que Hamlet lo había asesinado, pero no fue porque él quiso, sino porque o sea, fue algo improvisto lo que él hizo, ¿no? Al momento de descubrir que su padre estaba haciendo una espía más de parte del rey Claudio, ¿no? O sea, del enemigo. Entonces, ¿qué esperaban que hiciera Hamlet, no? O sea, en ese sentido, pues, uno tiene que acudir a, no sé, a defenderse, ¿no? Y pues por otro lado, me hubiera gustado que Ofelia haya tomado más a conciencia la reflexión si las cosas que hacía su padre o sus actitudes estaban bien, ¿no? Como para decir, pues, si Hamlet lo que hizo era correcto o estaba mal, ¿no? Porque ella se dejó llevar por el sentimentalismo y al final empezó pues, a odiar a Hamlet y al punto de suicidarse, ¿no? Me hubiera gustado que en ese aspecto, Ofelia, este personaje, o sea, me hubiera gustado que ella hubiera preguntado a Hamlet, ¿no? ¿Por qué lo hizo, ¿no? Que lo encare y que Hamlet le diga su postura, ¿no? Para que ella pudiera entender y no dejarse llevar o deprimirse, ¿no? Por esa represión que ella sentía en ese momento del dolor. Sí, pero creo que también eso tiene que ver un poco con el contexto, ¿no? Con el contexto histórico, ¿no? Porque recordemos que también en Hamlet, Ofelia le tiene muchísimo aprecio a su padre, a su hermano. Incluso antes de que se vaya, en el acto primero, cuando su hermano se va, su hermano le advierte, ¿no? Le dice, ten mucho cuidado de Hamlet, ¿no? No le hagas caso, los hombres son así, le dice. Pero, y claro, incluso su padre, Polonio, le dice también, ¿no? O sea, ten mucho cuidado, ¿no? Ten mucho cuidado de Hamlet. Eh, y ella decide hacerles caso, ¿no? Decide hacerles caso. ¿Pero por qué les hace caso? Les hace caso porque quizás representa ese respeto o esa forma en las que en esa época, o ese tipo de vínculo que hay, ¿no? Entre los hijos y los padres, ¿no? Entonces hay un vínculo de respeto, un vínculo, claro, respeto para esa época significa hacerle caso en todo, ¿no? Entonces Ofelia hace eso, ¿no? Es por eso que también decide devolverle los obsequios que le ha regalado Hamlet, pero claro, a partir de esto ya Hamlet ya tiene un plan, ya tiene su plan propio, ¿no? El fingir locura. Entonces, en este juego cae Ofelia. Sin embargo, también creo que, de acuerdo a lo que ustedes han mencionado, creo que también allí hay una especie de relación, ¿no? Con Medea, el hecho de actuar, ¿no? Así es. Quizá la muerte, o sea, el suicidio es una forma de actuar, ¿no? Eso también me hizo recordar a la vegetariana de Han Kang, porque Han Kang decide de qué forma actúa en el hecho de que no come carne, ¿no? Entonces, es una forma de asesinarse, ¿no? Porque hay toda una especie de familia, de personas que le aprecian, que dicen, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Pero es su forma de protestar. Entonces, podríamos también mencionar, según lo que ha mencionado Erika y tú, el hecho de que la forma en la que protesta Ofelia es eso, ¿no? Quizá la muerte. Es su forma de protestar, porque no tiene otra forma de protestar. No puede salir no sé, en plena sala principal del rey y hacer su huelga, ¿no? No puede salir a las afueras del castillo y amarrarse a la puerta y decirle no, sé. Dentro de la obra, dentro de ese momento, dentro de esa época, es su forma de actuar. Y en cuanto a Gertrudis, también creo, ¿no? O sea, no lo había visto desde ese punto, pero el hecho de que decide mantener su estatus, porque si no tienes estatus, ¿quién es? ¿No? Si no es la esposa del rey, ¿quién es? Y para ese momento, para esa situación, ser la esposa del rey implica harto, ¿no? Mantener quizá el linaje implica harto, ¿no? Entonces, quizá en ese contexto ellas responden de la forma más idónea. Entonces podríamos mencionar que no son personajes pasivos como tal, sino junto con Medea son personajes que actúan, son personajes dialécticos, solo que hay que quizá darle la oportunidad y escucharlos. Sin embargo, o sea, respondiendo, en la tragedia de Hamlet se da a entender, se infiere de que Ofelia se suicida, se puede inferir, pero ella luego de lo que pasó con su papá y de que Hamlet indirectamente la rechazara, y ella sufriera esa traición, ¿no?, de Hamlet al enterarse de que mató a su papá, ella cae en una locura
y esa locura es la que la lleva al suicidio, ¿no? Al suicidio inferido. Pero no sé si sería, digamos, un acto de, así como actuar, ¿no? Simplemente fue consumida por todo el sufrimiento. No supo de hecho cómo actuar y todo eso la llevó a eso. Más no sé si sería un acto así de libertad o protesta, como lo fue Medea. Claro, Medea pero sí fue recordemos, completamente un acto de venganza, pero de claro, sentimiento más que nada, de dolor. Fue un claro, pero sacrificio, ¿no? claro, Eh, en Medea sí hay como un personaje que hace, ¿no? Que se mueve, ¿no? Y es, claro, la protagonista también, ¿no? Eurípides. Pero en el otro lado también creo que es importante entender qué se entiende por locura en esa época, ¿no? Como los Nibelungos, ¿no? La mujer demoníaca. ¿Qué es una mujer demoníaca? Es una mujer poderosa, una mujer que quiere hacer, una mujer que no se deja doblegar, ¿no? Entonces en Hamlet, qué es entrar en la locura? Entonces también sería bueno entender en esa época qué implica o a quiénes se les llama locas, ¿no? Quizá una mujer que piensa diferente, quizá una mujer que tiene ideas contrarias, quizá posiblemente a una mujer de esa época se le llame loca, ¿no? Que ha entrado en la locura. Déjenme contextualizar esto para aclarar dudas, ¿no? Eh, mm, Gracias a este artículo llamado Ser o no ser Ofelia, que estuvo precioso, la verdad, eh, ponemos en que, ya, Hamlet está con unas cadenas mentales sobre lo que es su padre, que él lo ve como un fantasma. También está con este dolor sobre su madre y esto lo encadena. Y también está Ofelia, quien está encadenada por los sentimientos que tiene hacia su padre y hacia Hamlet. Pero pongamos esto, ambos están arraigados por estos sentimientos. Sin embargo, Hamlet es una imagen masculina, por lo tanto, tiene más libertad de expresión, tiene más libertad de actuar, mientras que Ofelia es un personaje femenino que no se le permitía hacer prácticamente nada. Su destino era prácticamente controlado por alguien, por un varón, que era su padre, a quien tanto quiso y que también fue muerto por una equivocación, bueno, fue muerto por Hamlet, que fue un amado. Este hecho hace que eh, Ofelia, en lo que está en esa cordura, se muestra como nosotros en estas épocas sí podríamos decir eh, que su psicología ha caído, pero como bien mencionaba nuestro compañero Nilo, ¿qué es cordura en ese tiempo? Pues cordura es eh, no actuar en los momentos precisos, ¿no? Y quería rescatar este artículo precisamente para sostener la postura de que Ofelia no es una víctima, o sea, tiene ese lado dramático, pero no es solamente una víctima y es una heroína solo al caída, sino podemos rescatarla como una heroína que sí hizo algo en su momento. Claro, Pero disculpa, Ivette, justo también uno de nuestros compañeros menciona, ¿no? Luis Ángel, gracias. A mí me parece que en ese tiempo, loco era aquel que contradecía al que parecía que sabía, ¿no? Entonces, Ofelia de una otra forma representa también eso, ¿no? El hecho de alguien que contradice las normas, ¿no? O que no está de acuerdo con la forma de actuar. Entonces, Ofelia según lo que también comentó Erika, ¿no? Responde en esa línea. claro, claro, pero Ofelia, más allá de que la locura sea más que nada pensar diferente, ella empieza a cantar canciones sin sentido, sus frases, o sea, ya no tenían sentido, ella mezclaba todo, ¿entiendes? Como que ya no se le entendía. Y eso es a lo que se le llama, en este caso, la locura, al menos en la tragedia así se visualiza. Y es por eso que es más un colapso mental y de todas las emociones, todo lo que le pasó, que fue lo que básicamente la condujo a esto. Sí, Entonces, al menos a mi parecer, creo que siempre existe ese contraste, ¿no? Dos maneras de verlo. Medea lo hizo un acto completamente explosivo, ¿no? Ella
ella fue con todo, ella la traicionaron y tuvo que hacer un sacrificio en modo de responder, ¿no? Ante esta traición. Y en cambio, Ofelia y Gertrudis también no colabora que no se sepa mucho y muchas de las acciones de Gertrudis y de Ofelia se tengan que inferir. Entonces, creo que al final queda eso como un poco abierto, ¿no? Porque puede interpretarse de diferentes maneras, porque incluso el suicidio, ¿no? De Ofelia se tiene que inferir. Entonces, a base de lo que se narra, ¿no? Claro, justo al principio Erika decía, ¿no? En la novela de Hamlet, Gertrudis y Ofelia son personajes circulares, ¿no? Que están alrededor de Hamlet. Y claro, y la novela es Hamlet, entonces no se les va a dar la voz, ¿no? Al final solo van a ser actantes que van a permitir a la motivación principal de Hamlet. Y claro, en Medea escuchamos a Medea, conocemos a Medea, tenemos su forma vemos su forma de pensar, leemos su forma de pensar, construimos, tenemos más piezas para poder hacer más conclusiones. Entonces creo que Claro. pasaríamos de esta parte a... Sí. A las conclusiones ya para finales. Antes de acatar a las conclusiones, déjame que me gustaría aclarar algo, justo a lo que estaba hablando mi compañera Ivette. Sí, efectivamente, y bueno, yo pienso que aquí el papel de Ofelia, creo que a lo que ha llevado un poco a su suicidio también ha sido el hecho de que después de haber sido como que es un poco más controlada por parte de estos personajes masculinos, ¿no? Que vendrían a ser su padre, y también de su ser amado, ¿no? Hamlet, y después de la traición que ya ha visto un poco, lo ha llevado un poco a la locura, ¿no? Lo que dice mi compañera Ivette. Y sí, es verdad, o sea, pongámonos en su lugar. Tal vez por el lado de las chicas, no sé, o de las mujeres, tenemos un vínculo muy fuerte o emocional con nuestros padres, ¿no? Y bueno, y que luego nos enteremos de que, entre comillas, el amor de nuestra vida, pues, traiciona, ¿no? Y encima lo asesina bueno, en este caso al padre de Ofelia, pues lo ha llevado un golpe muy duro, ¿no? Para ella. Y el hecho de su forma de actuar, conllevándola a que ya no haya sentido en su vida y pues simplemente se resigna por el suicidio. Puedo decir que fue un colapso. Ya, bueno, entonces para concluir, al menos yo en las conclusiones podría acotar de que tanto Shakespeare como Eurípides le dan un enfoque diferente, ¿no? Porque Medea es protagonista y ella siempre responden algo, responden a una traición y eso las lleva a actuar. Entonces, mientras que Medea hizo lo que hizo, tomó esta venganza, sacrificó a sus hijos, todo para cumplir este fin, a Shakespeare le da un papel menor, ¿no? Bueno, como lo dijo mi compañero Nilo, es precisamente Hamlet. Hamlet es el protagonista y se gira en torno a ello, ¿no? Y ya el rol de las mujeres vendría a ser el tradicional, el de simplemente obedecer a las figuras patriarcales y de ser sumisas en realidad. Y bueno, Ya, ¿alguien más quisiera acotar? claro, pero mientras terminamos nuestras conclusiones, sería bueno que aquellos que deseen puedan dejar sus preguntas en el chat o puedan Claro. levantar la mano y para que puedan hacer algunas preguntas y poder cerrar este coloquio. Bueno, mi conclusión, ¿cuál sería? Antes de entrar a la parte de las preguntas, creo que Medea, Gertrudis y Ofelia, ¿no? Más allá de representar papeles pasivos, representan papeles activos, ¿no? De transformación, ¿no? Rompen contra aquello que en su época está dictaminado para ellas. Y creo que eso es lo más llamativo, ¿no? El hecho de que si le prestas atención a los personajes, ¿no? Porque claro, desde fuera parecería que no hacen nada, ¿no? De que se dejan llevar, ¿no? Sin embargo, si les prestas atención, ¿no? A los diálogos, lees el contexto, lees la relación, los vínculos que tienen con los personajes, creo que te permite entender y comprender de que tienen papeles activos, ¿no? Claro, en Medea, al ser la protagonista, podemos conocer muchísimo más sobre su perspectiva. Y en Hamlet, no tanto, pero creo que también este coloquio nos ha permitido construir y comparar ideas y, aparte de esas ideas, llegar a un punto, ¿no? Que no tienen un papel pasivo, como el que creíamos que es al principio. Yo al principio creía que tenía un papel casi pasivo, pero no. Tienen un papel activo, ¿no? De querer romper las reglas, pero a su modo, ¿no? Y dentro de ese contexto. Algo que también me gustaría dar como conclusión, bueno, sobre Medea, ¿no? Como dijo mi compañero Nilo, estas comparaciones que se dan en estas obras, siendo, bueno, en la obra de Medea, ¿no? Ella la protagonista, ¿no? Dando hincapié a todos las personas que van a leer esta obra,
de que cuál es, a qué es lo que lo que han llevado a que Medea haga estos hechos, ¿no? Sus actitudes, tantas formas que discutir, ¿no? Son muy discutibles el hecho de que ella también haya tenido el valor de asesinar a sus hijos, ¿no? Y esos puntos, ¿no? Que nos ponen a todos un poco de asombro. Y en Hamlet, ¿no? De William Shakespeare, pues podemos decir que aquí personajes, ¿no? Como la reina y Ofelia han tenido papeles poco trascendentales debido al entorno que ellos se sometieron, ¿no? En la obra, que más dieron hincapié a los personajes masculinos que a ellas, ¿no? En su forma de actuar, su forma de pensar. Y no sabemos tal vez un poco más allá de qué es lo que hicieron, ¿no? En la obra, o no sé, algo más que podríamos acotar, pero eso lo vamos poco a poco infiriendo al momento de la comparación. Bien, Mi compañera Erika. mi observación, bueno, mi conclusión sería, pues los distintos enfoques que ponen los autores, tanto de Medea, tanto de Hamlet, pero al mismo tiempo los distintos factores que nos llevan a hacer la diversidad de análisis que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, ya se vio en este caso, especialmente en de Hamlet, ¿no? Puesto que vemos que unos podemos estar más, nos vamos más por el lado de que hicieron un acto de libertad, mientras que otros fue un poco más de subordinación. Y esto es realmente precioso, el tener tantos enfoques y tantos puntos de vista de cada uno de nosotros, ¿no? Porque eso, de todos modos, enriquece la misma literatura y aparte de nos enriquece a nosotros y enriquece la literatura. Esa sería mi conclusión. Sí, creo que de eso se trata nuestro coloquio, ¿no? Principalmente darle esa mirada al análisis de la mujer. Claro, entonces ahora entramos a los minutos de preguntas. No sé si el público tiene alguna pregunta que nos quiera hacer. Puede levantar la mano o dejar su pregunta en los comentarios, tal vez. Así es. ¿No? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, a ver, creo que podríamos cerrar de una otra forma, agradeciéndoles su participación a todos aquellos que se han unido. Gracias por darse este tiempo, compartir con nosotros este coloquio en el cual hemos compartido ideas, perspectivas, ¿no? Y nos han permitido de una otra forma profundizar o volver a leer un poco Medea y Hamlet, ¿no? Desde otros puntos, ¿no? Mirar qué papel han tenido, cómo han sido representadas, tomando en cuenta siempre la obra y el contexto, ¿no? Haciendo ese juego. Y creo que lo más importante es invitarlos a leer, ¿no? Invitarlos a leer Medea de Eurípides, que se lee rápido, es de fácil lectura y es emocionante porque uno está ahí discutiendo y discutiendo, creo que es muy emocionante. Y Hamlet también, que también es llamativa la obra, el famoso ser o no ser, ahí la cuestión. Entonces, invitarlos a leer, ¿no? Medea de Eurípides y también Hamlet de William Shakespeare, así como las otras obras que hemos mencionado. Nos han faltado muchas otras, pero igual, ¿no? Invitarlos a leer porque la experiencia lectora es completamente diferente, ¿no? Y creo que si se dan esa oportunidad van a descubrir muchas cosas que quizás nosotros no hemos tocado aquí. Así que en ese sentido, muchísimas gracias y espero pueda darse otra oportunidad donde podamos compartir espacios como estos para compartir ideas. Sí, bueno, agradecerles y ya dar por finalizado este coloquio, ¿no? Muchas gracias por su participación. Chao. Gracias, gracias con todos. Muchas gracias a todos. Muchas Buenas gracias Gracias, noches. con Luis, todos. gracias a todos. Gracias, compañeros, gracias. Gracias. Gracias por su Sí, participación como Y por invitados escuchar. y como expositores. sí, en serio. Bueno. Ya listo, muchas gracias.